Hola a todos, pues ahora quiero traerles, aprovechando que ha empezado la Eurocopa 2020, irónicamente es la del año pasado que tuvo que ser suspendida debido al coronavirus, entonces está jugando este año, pues entonces pues quiero hablarles de los países y qué mejor que tomar esto para empezar con los países europeos. Entonces empezamos con Albania, ¿sí? Albania es un país europeo con raíces un poco musulmanas, porque ya pega hacia el este, hacia el Medio Oriente y pues tiene alguna influencia, pero es un país de la Unión Europea. El nombre en alemán es Albanie, el gentilicio en español es albanés y en alemán es der Albaner para el hombre y die Albanerin. Aparte de eso, en español nosotros el adjetivo también diríamos albanés, el pan albanés, la cocina albanesa, pero los alemanes sí tienen otra forma de escribir la forma del adjetivo de un país y sería albanisch, die albanisch Küche, por ejemplo, para decir sobre la cocina albanesa. Alemania, que pertenece a la Unión Europea, pues es otro de los países eh, que cambia un montón la forma y es de la región de Europa. Y pues en alemán se dice Deutschland. Deutsch es como la raíz del pueblo alemán. En español son alemanes y sería el gentilicio der Deutsche, die Deutsche. Y el adjetivo pues es muy parecido a Deutsch. Aquí es muy interesante porque de Alemania a Deutschland es muy diferente y en inglés es Germany. Y les he de decir que incluso yo cuando he pasado por Estados Unidos me han entrevistado pues algunos gringos latinos que no hablan bien español y me han querido entrevistar en español y me han preguntado dónde vengo y les digo que vengo de Alemania. Se quedan como, ¿qué es eso? Y ya pues les digo que es Germany. Y es muy interesante que cambia un montón en cada uno de los lenguajes y al menos el por qué en español es Alemania lo entiendo porque en el oeste de Alemania, en la región de Baden-Württemberg, que era un tipo, bueno, yo creo que ya les he mencionado anteriormente que Alemania era un conjunto de diferentes reinos. Estaba Weimar y Prusia en el norte y centro, y en el sur estaba Bayern junto con Austria, y pues estaba un tipo de reinado que era Alemania, los alemanes. Y pues me imagino que de alguna manera los franceses y los italianos se quedaron con la idea de los alemanes, y pues ahí se quedó esta palabra para el español, que es alemanes. Luego vamos con Andorra. Andorra es otro país también de Europa que creo que no es muy conocido. El nombre se queda igual en alemán, es Andorra. En español, el gentilicio es andorrano y en alemán sería der Andorraner y die Andorranerin. El adjetivo sería andorranisch. Armenia es otro país al igual que Albania que está muy hacia abajo, hacia el Medio Oriente y también tiene ciertas raíces un poco musulmanas, pero es Europa y se dice Armenien y el gentilicio es armenio en español y en alemán es der Armenier, die Armenierin y el adjetivo das Armenisch. Austria. Austria es muy interesante porque cambia un montón la forma en alemán. Y aquí también yo tuve una vez un problema hablando con una chica sin mucha educación en realidad en alemán. Que bueno, era una latina que vivía en Alemania, que no tenía lamentablemente mucha educación, estaba hablando en español conmigo y pues le mencioné que mi esposo era de Austria y me dijo, ¿y qué país es ese? Entonces ya le dije, bueno, es Österreich. Entonces ya ahí, entonces es interesante de ver que estos países que tienen los nombres tan diferentes cambian un montón de un idioma al otro. Son muy confusos para la gente que no sabe pues todas las palabras en los diferentes idiomas. Y la razón es porque Österreich, que es un umlaut, en realidad viene de Ostarrigi, sin el umlaut, solo era una O bien clara, Ostarrige, que era como se le llamaba como al grupo que existía en ese tiempo, mucho antes de que existiera el imperio austrohúngaro o que existiera el imperio de Bavaria. En los años de 1990 existía ahí un grupo etnológico que era llamado los Ostarrigi y por eso quedó el nombre con el tiempo y el uso, quedó el nombre de Österreich.
en alemán, y es como se le conoce a esta gente. El gentilicio es austriaco, y en alemán es der Österreicher. Die Österreicherin es la mujer, la austriaca, y el adjetivo es österreichisch. Es un poquito difícil, la verdad. Azerbaiyán es otro país, también pertenece un poco a lo que era la ex Unión Soviética. Eso está un poco hacia el lado de Asia. Bueno, el Medio Oriente es Asia. Y bueno, toca un poquito también de los países musulmanes, tiene un poco de influencia. De hecho, Rusia tiene raíces musulmanas, se podría decir. Y pues el nombre se queda casi igual. En alemán es Azerbaiyán, Azerbaiyán. Y el gentilicio sería der Azerbaijaner, der Azerbaijaner, die Azerbaijanerin. Y el adjetivo sería de das Azerbaijanis. La verdad es que estos no son tan usados, o sea, la gente no hay tantos en todo el mundo, en la región europea. Creo como que le gusta ir más hacia Rusia a esta gente, por lo cual no se escuchan mucho los gentilicios y por eso es que también se hace un poquito difícil. Sin embargo, hay algunos que sí son extremadamente difíciles, como más adelante les voy a mostrar. Bélgica, pues es uno de los países del centro de Europa. En alemán es Belgien. El belga es der Belgier, la belga die Belgerin y el adjetivo belgische. Bielorrusia. Bielorrusia es un país grande que perteneció a la Unión Soviética, que está abajito de Rusia y en alemán se dice Weißrussland. A mí lo que me gusta un montón en alemán, Weiss es blanco, entonces se entiende que está diciendo Rusia blanca. Y así con la curiosidad estábamos pensando, mi esposo una vez me preguntó, ¿y Bielorrusia? ¿Cómo lo decíamos nosotros en español? Yo le dije cómo se dice en el idioma, Bielorrus. Y entonces me dijo, ¿y eso significa blanco? Y yo así como, no sé, en español es blanco, debería ser blanco Rusia. Pero entonces busqué y en efecto, sí, Biel significa blanco en ruso. Y entonces el nombre de este país significa Rusia blanca. Es muy interesante. Y en alemán se traduce como Weißrussland. El gentilicio es el bielorruso o la bielorrusa, der Weißrusse oder die Weißrussin. Y el adjetivo Weißrussisch. Bosnia y Herzegovina es un país, estos son los países que históricamente son bastante conflictivos. No, bueno, la historia es conflictiva, hay mucha pelea, mucha guerra, muchas masacres, cosas muy terribles han sucedido ahí, pero también es conflictivo de recordar muy bien cómo es la historia. Creo que estos pertenecían al Imperio Austrohúngaro y después de que el Imperio Austrohúngaro se derrumbó a inicios de durante la Primera Guerra Mundial, estuvo luchando durante mucho tiempo por su independencia a la par de Kosovo y que Kosovo hasta ahora creo que no es considerado como independiente, no sé muy bien, la historia es muy difícil. Y en alemán se dice Bosnien und Herzegovina o Bosnia y Herzegovina. Normalmente en las noticias se oye más como Bosnia y Herzegovina. El gentilicio, pues ya lo acortan, es el bosnio o la Bosnia y se dice en alemán der Bosnier, die Bosnierin y el adjetivo es bosnisch. Bulgaria. Bulgaria es también un país, está, de hecho, pertenecía a la ex Unión Soviética, está a la par de los otros países que mencioné, Albania, Serbia, Kazajistán, y pues tiene un poquitito, ya no tanto, un poquitito, muy poco de mezclas musulmanas, aunque tiene más, un poco, realmente más balcano. Estos son uno de los países que son considerados balcanos. La ropa, las costumbres, la comida es balcano. Y en alemán se dice Bulgarien. El idioma es muy parecido al ruso, es decir. El gentilicio es el búlgaro, la búlgara, y en alemán se dice der Bulgare, die Bulgarin, y el adjetivo bulgarisch. Chipre. Chipre es un paisito que está casi enfrente de Istambul, bueno, enfrente perdón, de Turquía, por lo cual muchos en muchas ocasiones piensan que no son europeos. De hecho, en muchas ocasiones también piensan que son árabes y no, nada que ver. La mitad de Chipre es totalmente europea y la otra mitad fue invadida por los turcos, pero son europeos.
Y también pertenece a la Unión Europea. Eso es muy interesante porque a pesar de ser un país un poco discriminado, porque siempre se ha considerado que es asiático o de Medio Oriente, pues en realidad es europeo y hasta pertenece a la Unión Europea. En alemán se dice Cypern. El gentilicio, que hasta en español no lo conocía yo, el chipriota, el o la chipriota, en alemán se dice der Cypriot, die Cypriotin, y el adjetivo cyprisch. Luego está Croacia, les sé decir, Croacia es otro de estos países que también tiene una historia conflictiva, también pertenecía al Imperio Austrohúngaro, de hecho está a un ladito abajo de Italia, a un ladito de Bosnia y Herzegovina, y es uno de los países más hermosos de Europa, uno de los más pobres y reciente adquisición de la Unión Europea, o sea, quiero decir que se acaba de unir recientemente y de hecho creo que el año pasado empezaron a cambiar las placas, porque las placas de los autos de los carros o de los países que están en la Unión Europea tienen el símbolo de la Unión Europea, pues lo acaban de cambiar hace poquito y es un país precioso, el destino vacacional de muchos europeos, no es caro por ahora, así que eso es una gran ventaja y tiene muchas raíces romanas y austriacas porque pertenecía al Imperio Austrohúngaro, entonces uno puede ver coliseos como los de Roma en Croacia. De hecho, en una de las ciudades se grabó Game of Thrones. Ahorita no me acuerdo cuál es el nombre, pero es una ciudad muy famosa. Entonces es un país hermosísimo, muy menospreciado, pienso yo, pobre, por ahora barato para ir a vacacionar y vale la pena ir. Pero bueno, ya dejo la propaganda de Croacia en inglés y en alemán se dice Croatia. Tengo algunos fotos y videos, quizás algún video de Croacia, pero bueno, ya vamos a dejarlo tranquilo. El gentilicio es el o la croata y en alemán se dice der Kroate o die Kroatin es el femenino. El adjetivo es kroatisch. Dinamarca, bueno, es un país del centro de Europa, perteneciente a la Unión Europea. En alemán se dice Denmark. El gentilicio es el danés, la danesa, der Dane, die Denin, der Dene, die Denin. El adjetivo es Danish y bueno, pues no sé qué más les podría decir. Es de los países considerados vikingos, aunque recientes hallazgos científicos genéticos han encontrado que en realidad los vikingos pertenecían a muchísimas razas distribuidas a lo largo de todo el viejo continente, aunque sí se asentaban en estos países. O sea, todavía se puede decir que Dinamarca es un país vikingo, pero no muy seguro de que su gente fuera totalmente vikinga. En realidad, los vikingos eran una mezcla de diferentes razas, que es muy interesante. Eslovaquia. Eslovaquia tiene otra historia compleja. Estos pertenecían a un país que antes se llamaba Checoslovaquia, que también estuvo en muchos conflictos y guerras y pues se separaron al final. Es súper interesante porque el idioma es súper similar, solo se varían algunas palabras. En realidad creo yo que es un poquito como entre portugués y español, que son extremadamente similares, o incluso quizás sean solo dialectos, aunque ellos siempre dicen que son diferentes idiomas. O sea, si son diferentes idiomas es como el portugués y el español. Pero viendo, no sé, recipientes y cosas, a mí me parece que es más como diferentes dialectos y más por las diferencias culturales que ellos tienen, lo hacen ver como diferentes idiomas. Pero bueno, dejemos esos conflictos. Entonces Eslovaquia se separó de República Checa. Antes eran Checoslovaquia, ahora es Eslovaquia y República Checa. Entonces Eslovaquia, que aquí les presento, está arribita de Austria. Se dice Die Slowakei. Y el gentilicio es el o la eslovaco, el eslovaco, la eslovaca, perdón, es der Slovake, die Slovakin y el adjetivo es slovakisch. Eslovenia. Eslovenia es un país que está arribita de Croacia, pertenecía al Imperio Austrohúngaro, está abajito de Italia, o sea, los dos, Croacia y Eslovenia, están abajo de Italia y pues pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Lo que no les dije es que estos países bonitos, chiquitos, discriminados, pobres, que se acaban de unir a la Unión Europea, hablan perfectamente de 3 a 4 idiomas. Hablan su idioma natal, en Croacia croata, en Eslovenia se habla esloveno, aparte hablan alemán, italiano,
e inglés. Entonces, eso los hace también grandes países maravillosos para vacacionar. Eslovenia en alemán se dice Slowenien. El gentilicio es el esloveno, der Eslovene, la eslovena, die Slovenin, y el adjetivo Slowenisch. España, pues un país súper famoso en el centro de Europa, nuestra madre patria. Se dice en alemán Spanien. Y el gentilicio es el español, la española, der Spanier, y die Spanierin. El adjetivo es Spanish, que suena ya más como en inglés, ¿no? Estonia es un país balcano, bueno, que está hasta arriba de Bielorrusia, pegadito a Rusia, pertenecían a la ex Unión Soviética. También son países muy bonitos, aunque también muy fríos. Estonia en alemán se dice Estland, o sea, como la tierra del este. En español no suena nada como el este, más o menos si uno lo busca más. Pero en alemán sí suena como bueno, de hecho es la tierra del este, Estland. El gentilicio es el estonio, la Estonia, der Slender, die Slenderin, y el adjetivo es estnisch. Finland o Finlandia, perdón, es un país en el nórdico, en el norte, pegadito a Rusia, de hecho colinda con Rusia en la frontera. Se dice en alemán Finland, perdón, es el círculo polar, eso es lo más interesante de ellos. El gentilicio es el finlandés, la finlandesa, der Finne, die Finnin, y el adjetivo es Finnish. Francia es un país del centro de Europa, romántico para muchos. Sí, tiene muchos lugares hermosos, aunque en realidad toda Europa es súper fascinante. El nombre en alemán es Frankreich, como el área de Frank, rica. El gentilicio es el francés, de Franzose, la francesa, die Franzosin, y el adjetivo französisch. Georgia es un país que pertenecía a la ex Unión Soviética. Es un país chiquitito, es súper arriba de Bulgaria, a la par de Ucrania. Y pues es un país chiquitito que mucha gente no conoce. Georgia es en inglés, en español es Georgia, me imagino. Y en alemán se dice Georgien. El gentilicio es el georgiano, der Georgier, la georgiana, die Georgerin, y el adjetivo es de Georgisch. Grecia también es un país súper famoso del centro de Europa, con raíces únicas y súper antiguas. Por lo mismo, su nombre es único y es Grigenland, la tierra de los Grigen. Era la gente, esa cultura tan antigua que existía en Grecia. Y el gentilicio es el griego der Grige, la griega die Grigen. El adjetivo es griechisch. Hungría era un país que pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Luego tuvo muchas conexiones con la Unión Soviética. No recuerdo si perteneció a la Unión Soviética, creo que siempre fue independiente. Y tiene un lenguaje único, aunque toda la arquitectura es del Imperio Austrohúngaro, es austriaca, pero el lenguaje es único, que es el húngaro, y se les llama en alemán Ungarn. El gentilicio es el húngaro, der Ungar, la húngara, die Ungarin, y el adjetivo Ungarisch. Irlanda también es una pequeña isla a un lado de Gran Bretaña, que pues es famosa por mitos y leyendas sobre duendecitos y sacos de oro. En alemán se dice Irland, el gentilicio es el irlandés, der Ire, la irlandesa, die Irin, y el adjetivo Irish. Islandia es un país también precioso, lleno de volcanes y con mucha energía geológica viniendo de los volcanes. En alemán se dice Island, diferente a como se dice en inglés, que es Iceland. En alemán es Island. Y el gentilicio es el islandés, der Isländer, la islandesa, die Isländerin, y el adjetivo isländisch. Italia también es un país muy famoso en el centro de Europa.
con también una cultura muy antigua de los romanos y pues que es más o menos de donde, muy similar al latín, de donde viene nuestro idioma. Y en alemán se dice Italien, y el gentilicio o el italiano der Italiener, la italiana die Italienerin, y el adjetivo italienisch. Letonia es otro país que está hasta arriba, a la par de Estonia y de arriba de Bielorrusia. Es de estos países de área muy fría que pertenecieron a la Unión Soviética y ahora se han independizado y pues detestan a los rusos, y el nombre en alemán se dice Letland. El gentilicio es el letón, der Lette, la letona, die Lettin, y el adjetivo lettisch. Lituania también es otro de los países que están ahí, son de hecho tres países, son Estonia, Lituania y Letonia, y Lituania es Litauen, el gentilicio es el lituano, der Litauer, la lituana, die Litauerin, y el adjetivo es lituanisch. Luxemburgo es un país pequeño que está en medio de Bélgica, Francia y Alemania. La verdad es que está muy escondidito. Y pues a mí me parece impresionante que en Europa hayan tantos países pequeñitos que se han logrado conservar, que eran parte de algún reinado que de alguna manera u otro logró conservar sus tierras y pues lograron independizarse como países. Luxemburgo es uno de estos. En alemán, bueno, ¿qué idioma hablan? Nadie sabe. Creo que hablan una mezcla entre francés en la frontera con Francia, entre alemán con la frontera en Alemania y un poco de holandés, que es lo que hablan los belgas con la frontera con Bélgica. Eh, Creo que más bien el lenguaje oficial debe ser el alemán por el nombre, pero no estoy muy segura. Es uno de los países pequeñitos y pues uno regularmente no conoce a casi nadie de ahí. Creo que también son de los países ricos y no necesitan salir. Entonces el nombre en alemán es Luxemburg. Ven cómo no cambia porque en realidad es un nombre alemanizado, perdón, es un nombre alemán hispanizado, hecho en español. El gentilicio, el luxemburgués, es der Luxemburger y la luxemburguesa es die Luxemburgerin. Pero creo que como no se conoce a casi nadie, uno puede decir la gente de ese país. Y el adjetivo es luxemburgisch. Macedonia del Norte. Macedonia del Norte es un país que ha estado mucho en las noticias en los últimos años por las fuentes oleadas de migrantes y cómo ellos se han peleado, porque han sido como, o sea, Grecia es la Unión Europea, es parte de Europa, pero han sido como el borde que ha impedido el paso de los migrantes a partir de Grecia y los han detenido. En muchas ocasiones se les ha considerado griegos, sin embargo ellos han luchado mucho por su independencia y pues son Macedonia del Norte. El nombre en alemán es Nordmazedonien y el gentilicio en español, el o la Macedonia del Norte, es Nordmazedonier, Nordmacedonierin, y el gentilicio es Nordmacedonerisch. Malta es una isla enorme en el océano, que pues también se ha logrado mantener independiente por mucho tiempo. El nombre se conserva igual, en alemán es Malta, el gentilicio es el maltés, la maltesa, der Malteser, die Malteser, y el adjetivo es maltesisch. Moldavia es otro de los países que pertenecían a la ex Unión Soviética, está en medio de esa masa de países que están entre Rusia y la Unión Europea, o el centro de Europa, perdón, y pues hablan moldavo, tienen su propio idioma y se consideran balcanos, se consideran partes de lo que era la Unión Soviética. El gentilicio es Moldavien y el país en alemán es Moldavia, en el gentilicio es el moldavo, la moldava, der Moldauer, die Moldauerin, y el adjetivo moldawisch. Montenegro es otro país europeo. Este es en realidad muy interesante porque está en el área balcana, en medio de Serbia y Bosnia y Herzegovina, y a pesar de eso, pues el nombre está en español.
Una posible explicación es porque perteneció al Imperio Austrohúngaro, a la parte quizás italiana, donde se hablaba latín, y pues de ahí viene el nombre. Y pues era también un reinado anteriormente. Ahora, pues aunque pertenece a la Unión Europea, no es de los países más ricos de Europa, sino que es clasificado como uno de los países pobres, igual que Serbia y Herzegovina, y con un montón de conflicto. También hay muchas historias muy tristes sobre este país y las guerras que han vivido. Y pues el nombre se quedó Montenegro, en alemán se queda Montenegro también. El gentilicio es el montenegrino, der Montenegriner, la montenegrina, die Montenegrinerin, y el adjetivo montenegrinisch, montenegrinisch. Noruega. Noruega es uno de los países de Europa famosos eh, que, que son ricos y pertenecen al círculo polar. Y en alemán se dice Norwegen y el gentilicio es el noruego, der Norweger, la Noruega, die Norwegerin, y el adjetivo norwegisch. Países Bajos o Holanda, bueno, es un país que se conoce bajo esos dos nombres y en alemán también. Es muy interesante porque el nombre viene precisamente de que es uno de los pocos países en el mundo cuya superficie habitable o la superficie del país está incluso por debajo del nivel del mar. Es extremadamente plano, no hay montañas, por lo cual es el paraíso de las bicicletas. Es el país con más bicicletas por personas en el mundo y de hecho hay autopistas para bicicletas y tienen tanto derecho, tienen más derecho que incluso los autos y las personas, que cuando uno se mete en las ciclopistas le pitan, le tocan la campana bien agresivamente. Y es que es fácil andar en bicicleta porque es un país plano y bajo. Y por eso el nombre de Países Bajos o Holanda, que significa lo mismo como hondo, me imagino que es latín. Y en alemán se dice Niederlande, Nieder significa bajo, o Holland. Y el gentilicio es el holandés, der Niederländer o der Holländer. La holandesa, die Nederländerin, die Holländerin. El adjetivo Niederländisch, holländisch. Polonia. Polonia es un país súper católico. Yo creo que es bastante famoso en el mundo. También es parte de la Unión Europea y es parte del centro de Europa. En alemán el nombre se dice Polen. Y el gentilicio del polaco, der Pole, la polaca, die Polin. Suena un poquito chistoso para nosotros, pienso yo, porque polen es lo que llevan las abejitas, pero pues así es en alemán. Y el adjetivo es polnisch, que al menos ahí ya cambia un poquito. Portugal. Portugal es un hermoso país que fue el, digamos, el conquistador o invasor de Brasil, que heredó su lengua a este país, a la par de España, y con un montón de costas, muy bonito. En alemán conserva su nombre, se queda Portugal, y el gentilicio, el portugués, es der Portugiese, la portuguesa, die Portugiesin, y el adjetivo portugiesisch. Gran Bretaña, pues ya saben, esa isla enorme con un montón de gente que se creen divos, que vive en el norte de Europa y que se han salido de la Unión Europea por la misma razón, o más bien por racismo. Bueno, nadie sabe. Ellos dicen que la Unión Europea era injusto con ellos. Pero bueno, ya es un asunto de ellos, así que de los únicos países que le da tanta importancia a la monarquía. En toda Europa existen todavía monarquías, pero este es uno de los únicos países donde la monarquía tiene aún muchísimo poder. Y bueno, en alemán se dice Großbritannien, Groß es grande, o sea que es lo mismo Gran Bretaña. El gentilicio es el británico, der Brite, la británica, die Brite, y el adjetivo British, como en inglés. República Checa, aquí estamos llegando a uno de los más difíciles de pronunciar. República Checa, como les mencionaba anteriormente, pertenecía a un país enorme anteriormente que se llamaba Checoslovaquia, con culturas
que aparentemente para ellos son muy diferentes, pero para nosotros son muy similares y solo parecieran como variaciones de dialecto y de la cultura que no se soportaron y se separaron. Y pues el nombre está derivado de la pronunciación en su lengua original, en checo o en eslovaco. Y es muy interesante porque de las lenguas que conozco hasta ahora, creo que, o sea, no sé hablar checo porque creo que para nosotros los que hablamos español es imposible. Ellos tienen sonidos que para un hablante de español son imperceptibles, suenan similares. Y es de las lenguas que creo que tienen como más sonidos similares que pueden generar que el oído se abra. Y creo que por lo mismo para ellos es muy fácil aprender otros idiomas. Entonces, el nombre en alemán se dice Tschechien. El nombre del país, tienen que tratar de pronunciar la T, Tschechien. Y el SCH es sh, pero con la T es un poco como Tschechien. El gentilicio es el checo, der Tscheche, está bien, la checa, die Tschechin, y el adjetivo es, ojo, Tschechisch. Cuando ustedes dicen República Checa es un poco más difícil, yo traté de poner aquí como lo más fácil, pero es un poco como Chechenische Republik, y entonces es bastante difícil de pronunciar para nosotros los latinos, pero viene, como les menciono, de la lengua que es muy particular, que tiene sonidos muy sutiles, que para nosotros es difícil de escuchar, pero para ellos son el pan de cada día y por lo mismo, pues el plano tiene más facilidad para aprender idiomas. Rumania. Rumania es otro país que pertenece. Rumania es un país. Es muy interesante porque el idioma que hablan es rumano y es una variación desde de todo, o sea, están en el grupo de los países de la Unión que pertenecieron a la Unión Soviética, pero nunca, ellos no pertenecieron a la Unión Soviética, sufrieron un montón debido a que pues trataron de invadirlos, pero nunca pertenecieron. Y la lengua, a pesar de eso, o sea, está entre los balcanos y los soviéticos, la lengua de ellos es rumano, que es una variación del latín. Entonces, a mí me parece súper interesante cómo es posible que después de haberse alejado tanto de Italia, Portugal y España, que está totalmente como al oeste de Europa, Rumania, este país pequeño, tenga esta lengua que es una variación del español. Además, es de los casi únicos países en Europa que ha conservado sus bosques originales y es donde desemboca el Danubio. Sé que es un país muy bonito, pobre pero bonito. El gentilicio, bueno, en alemán se dice Rumänien, el gentilicio del rumano de Rumene, la rumana die Rumänin. A mí me suena un poquito como a romano. Entonces, ya cuando me dicen que ellos hablan latín, que ahí fue a parar, pues ya no me suena tan raro. Y la ciudad más famosa de Rumania es Transilvania, con la historia del conde Drácula. Entonces creo que ya ahí ya se dan cuenta que lo conocen y ya pueden ver que al final el conde Drácula pues hablaba una variación de latín. El adjetivo es rumänisch. Rusia es un país enorme, que era el jefe o el gobierno de la Unión Soviética. La mitad es europea y la otra mitad es asiática. En alemán se dice Russland, la tierra de los rusos. El gentilicio del ruso es de Ruse, la rusa de Rusin, y el adjetivo rusisch. Serbia, pues es lo que le mencionaba, que era estos países que pertenecían al Imperio Austrohúngaro. De hecho, si se recuerdan, la Primera Guerra Mundial empezó porque el archiduque de Austria, que gobernaba el Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en Serbia por un serbio. Serbia pertenecía a ese imperio, pero este era de los países que más en contra estaba, que más resistencia tenía, y pues ahí precisamente fue asesinado el archiduque. Francisco Fernando creo que era el nombre. En alemán se dice Serbien. El gentilicio es el serbio, der Serbe, la Serbia, die Serbin, y el adjetivo Serbisch. Suecia es un país nórdico hasta arriba en el círculo polar, y es muy interesante porque el nombre en alemán se parece un poquito a como se dice en el idioma original, en sueco. En sueco Suecia es Svenska,
Y en alemán se dice Schweden, que pareciera como que sí es una deformación de la forma como se decía en sueco. Es posible que con el paso de boca en boca en la gente con los diferentes idiomas y pronunciaciones, pues de Schwenka pasará a Schweden. El adjetivo, el gentilicio es el sueco, der Schwede, la sueca, die Schwedin, y el adjetivo es Schwedish. Luego viene pues otro país con los que nos confundimos muchísimo, que es Suiza. Suiza es un país pequeño, relativamente pequeño comparado con los demás de Europa. Pero es impresionante porque es un país formado por 4 culturas totalmente diferentes que viven en armonía. La francesa, el país oficialmente tiene cantones, no son departamentos sino cantones, cantones que hablan francés, cantones que hablan alemán, cantones que hablan italiano y cantones que hablan romance. Y el romance es un tipo de latín. Creo que no son muchos, sino que son poquititos y la mayoría son suecos, italianos o franceses, pero viven en paz. Suiza se ha caracterizado por ser un país de un extremo poderío económico sin pertenecer a la Unión Europea. No pertenece a la Unión Europea, es un país aparte, independiente y fuerte económicamente. Muchos dicen que es debido a que ahí están los bancos más poderosos del mundo. Es la sede de los bancos más poderosos del mundo en Zurich. Y también se ha caracterizado porque siempre ha sido un país neutral toda la vida, jamás ha participado en una sola guerra, jamás ha patrocinado nada de nada y por lo tanto es un país que gana mucha simpatía, un país poderoso económicamente y con mucha neutralidad. En alemán sí es bien diferente comparado con Suecia, así que en alemán no hay confusión y es de los casi únicos países que lleva el artículo die. El nombre del país siempre se pronuncia así y se dice die Schweiz. El gentilicio es el suizo, der Schweizer. Recuerden que la Z es fuerte como una TZ. Y la suiza, die Schweizerin. El adjetivo es schweizerisch, un poco difícil. Ucrania, perdón. Ucrania es este país que está abajito de Rusia, con el cual hay mucho conflicto todavía en la actualidad, no solamente quizás podría decirse que es de todos los países que pertenecieron a la ex Unión Soviética sufrieron, pero quizás este es de los que más, debido a que ahí se encuentra Chernobyl, explotó la base nuclear que corría bajo estándares soviéticos y pues hasta ahora todavía sufren mucho con la planta nuclear abandonada en Chernobyl. Y actualmente pues hay mucho conflicto debido a una pequeña parte, una península por donde se transporta gas, que está en mucha discusión, en donde hasta Estados Unidos se ha metido, que no debería, pero pues la Unión Europea ha impuesto muchas sanciones a Rusia debido a esa parte. Y hay mucha discusión porque la Unión Europea dice que es un abuso, bla, 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 y luego uno a veces habla con algunos ucranianos y le dicen que no, que en realidad ellos son felices, que la gente que está ahí está muy bien, que hay mucha infraestructura, y otra gente que se dice, ay, esos pinches rusos los odiamos, pero bueno, no, es conflictivo, pero pues es un país que perteneció a la ex Unión Soviética. El idioma es ucraniano, que es muy parecido al ruso. De hecho, todos los ucranianos entienden ruso. Y bueno, no todos los rusos entienden ucraniano, pero sí pueden hablar los dos idiomas y pues es muy parecido al ruso. Y en alemán se dice Ukraine. Y el gentilicio es el ucraniano, der Ukrainer, la ucraniana, die Ukrainerin y el adjetivo ukrainisch. Y bueno, para terminar, pues quiero hablarles de otros 3 paisitos. Son pequeñitos, increíbles, pero son países pues que pertenecieron a alguna gran monarquía, países millonarios, y están en medio de otros países y son súper famosos. Bueno, súper famosos por la gente que tiene dinero, porque son países que tienen economía muy fuerte, a pesar de que en realidad pues no producen casi nada, pero pues se pertenecieron a grandes monarquías. El primero es difícil de pronunciar en español, no sé cómo se dirá en español, la verdad. Liechtenstein, no sé, nunca he escuchado cómo se pronuncia en español. Liechtenstein, no sé, pero en alemán es Liechtenstein. Y pues era un imperio, se dice que es como el área
de donde estaba el castillo o la fortaleza de Liechtenstein es Fürstentum Liechtenstein. Mónaco, pues es otro país también, creo que este sí es muy famoso por la monarquía y la princesa Grace de Mónaco, los reyes todavía que existen, los monarcas. También es Die Fürstentum de Mónaco, Fürstentum Mónaco. Y San Marino, que está en Italia, en medio de Italia, se dice San Marino, se deja así. Y bueno, no les voy a hablar de los gentilicios porque son muy complicados, en realidad no encontré. Me imagino que solo se dice pues la gente de estos países, la gente de San Marino, la gente de Mónaco y la gente de, no sé cómo se pronuncia en español, Liechtenstein. ¿Cómo lo pronunciarían ustedes? Por favor, pónganlo en los comentarios porque yo solo me lo imagino ya en alemán, que es Liechtenstein, Liechtenstein. Y bueno, pues eso ha sido todo por ahora. Les quiero recomendar que vean la Eurocopa. De hecho, les iba a comentar un poco más, pero ya el video es bastante largo, así que pues vean la Eurocopa. Tal vez despuesito les hago un video ya hablando de los países en alemán y sus juegos. Y bueno, ha sido todo por ahora. Si quieren comentar, escríbanme a este correo o escriban abajo en los comentarios.